sensores. Bueno, ahí están viendo ustedes el software, ¿no? La máscara, digamos, de lo que sería el RAM, que espero que se lo hayan podido bajar. Si no, hay muchas versiones free, digamos, estudiantes, que la verdad que para lo que son los alcances de este curso, alcanza y sobra. Bueno, a ver. eh, tengo que... Teníamos que ver también la estructura. Bueno, lo que vamos a determinar, vamos a calcular, es esta nave industrial, que vendría a ser un pórtico de la nave industrial. Está haciendo eco. Ahí está. Bueno, vamos a calcular. Uno de los pórticos de esta nave industrial es una nave industrial que tiene 16 metros 80 de ancho, de pared a pared, 8 metros de altura, un techo reticulado a dos aguas. Las cargas verticales estarían representando una de las tantas componentes del viento. El año que viene van a ver que en este tipo de naves la componente más determinante del viento es la del viento de succión, pero bueno, para los efectos del cálculo eh, da lo mismo la dirección que tengan estas cargas, o pueden eventualmente ser, no sé, cargas de nieve, de lluvia en este caso, ¿no? Porque un techo a dos aguas no tendría esta carga, pero sí tranquilamente de nieve o de viento empuje. Tienen cargas horizontales, que también puede ser una carga de viento. Esta carga podría también tranquilamente ser una carga de empuje de suelo. eh, Tiene una viga con carga repartida, digamos, es un esquema, un pórtico bastante habitual en lo que son las tipologías de nave industrial. Cada una de estas cargas puntuales, que como verán están aplicadas en los nudos, tiene su valor, son de 10 kilonewton, las horizontales de 15. La carga triangular horizontal es de 5 kilonewtons en la base, una carga triangular, y la carga continua, repartida continua, vertical es de 10 kilonewton. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es modelar esto en el software. Luego le vamos a ir cargando los datos, ¿sí? Entonces, al principio, para modelar tenemos que setear nuestro software, ¿no? Entonces, para setear el software, primero tenemos eh, que definir unidades, ¿no?
Entonces, para definir unidades tenemos o el icono de unidades o bien en configuración, en la solapa configuración, tenemos la configuración general que están todos los parámetros generales, ¿no? De salidas, de- que tienen más que ver con la cuestión del software en sí, digamos, ¿no? De la presentación en el display, eh, de, de- de este tipo de cuestiones que son en general uniformes para casi todo tipo de software. Y después sí tenemos las unidades en donde podemos elegir el sistema internacional, el métrico, el sistema imperial, el inglés. En general, nosotros utilizamos el sistema internacional, eh, que trabajamos con, digamos, con kilonewton, metros, eh, centímetros cuadrados, digamos, el sistema que habitualmente usamos. También podrían setearlo con el métrico, ¿no? Utiliza el kilogramo fuerza, digamos. En general, utilizamos el sistema internacional. También dentro de esta misma solapa de configuración van a encontrar lo que son la base de datos de materiales y secciones, básicamente, son las dos que más vamos a utilizar. Estas son librerías que vienen con el software y eventualmente se pueden bajar de internet o adquirir, en todo caso, mayores librerías, pero con las que trae el software es más que suficiente. En particular, este software les permite crear nuevas secciones, ¿sí? O secciones compuestas. A partir de una sección que está en la librería, ustedes las pueden ir combinando y crear secciones compuestas. Y además tiene una sección muy interesante que es esta que les marco acá, ¿sí? El gen que dice acá. Gen es una sección genérica en donde ustedes, eh, marcando este tipo de sección, lo que le tienen que cargar son las propiedades geométricas. O sea, le cargan el momento de inercia de la sección, le cargan el peso por unidad, peso por metro, le cargan, digamos, las propiedades geométricas, los que vimos en la primera unidad, digamos. Básicamente a nosotros nos va a interesar el área, el peso por unidad, digamos, peso por metro, y el momento de inercia. Entonces, por ahí tienen una sección muy compleja o una sección que no está fabricada con elementos comerciales, qué sé yo, una sección de hormigón con caras curvas, una cosa media rara, esas cosas locas de arquitecto. Y ustedes acá lo pueden cargar porque cargan la sección genérica, le calculan, obviamente van a tener que calcular, como lo vimos en la primera unidad, las propiedades geométricas, y cargan acá esa sección genérica y, y lo único que hacen es cargarle las propiedades geométricas, ¿sí? Y entonces, con este tipo de sección genérica pueden resolver un montón de situaciones. Una vez que tienen configurado las unidades, empezamos, digamos, hay distintas interfaces del usuario. Ustedes pueden acá en la parte de ver, digamos, en la parte de viciar, cargarle el panel de control o la barra de explorador. A mí en particular, esta barra no me resulta de gran utilidad porque si bien ustedes se pueden ir moviendo, fíjense cómo me voy moviendo en las distintas herramientas en esta barra.
La verdad que tengo exactamente las mismas herramientas acá y encima las estoy viendo con sus iconos tradicionales. La verdad que no le encuentro gran utilidad. Es una cuestión de gustos. Yo no suelo trabajar con esa barra, sí con, por supuesto, con el panel de datos, que es este que acaba recién de desaparecer. Con el panel de datos sí me resulta muy cómodo trabajar. Lo primero que vamos a hacer es introducir, este es un sistema que no tiene, a diferencia de por ahí lo que es el STAD, o el CIPE Metales, o bueno, un sinnúmero de software que tienen la opción de la carga de datos gráfica, o sea, hasta ustedes pueden importar desde esos software una plantilla de AutoCAD o de Revit o de cualquiera de estos software de cálculo. Y la carga de datos viene por la interfaz gráfica. Bueno, este no, este es más a la antigua, en donde hay que cargar las coordenadas, pero ya les digo, para esta altura mm, de lo que es la formación de ustedes, inclusive hasta les diré que hasta para el ejercicio profesional, cuando las estructuras son relativamente sencillas, este es un software que la relación costo-beneficio es buenísima. Cuando digo costo-beneficio es, digamos, la complejidad de usarlo, ¿no? Eso vendría a ser el costo. Estos software, por lo menos la versión estudiantil, son todos gratuitos y, y la versión profesional también son de licencias muy económicas. Eh, y ya les digo, la salida que tienen para la mayoría de estas estructuras que son relativamente sencillas es de muy buena y muy confiable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la carga de los datos de la coordenada. No sé si ustedes recuerdan, tienen a mano, ahí nosotros teníamos los las tres bases, digamos, los tres apoyos, alineados en lo que sería la misma cota de suelo. Eventualmente podríamos tener un subsuelo o distintos niveles de cota de fundación. En este caso estaban alineados y vamos a suponer que eso es nuestra coordenada cero, digamos, en este caso, nuestra coordenada I cero. Entonces, nos posicionamos en la solapa de nudos y dentro de la solapa de nudos, en la solapa de coordenadas. Si en algún momento no me siguen o no vieron dónde hice clic, me avisan y damos marcha atrás, ¿eh? Entonces, fíjense que acá tenemos una serie de solapas, nudos, miembros, eh, mm, cáscaras, digamos, superficies, áreas y la generación esto es para simular sismos o, cuestiones dinámicas. Entonces nos posicionamos en la primer solapa, nudos, y dentro de nudos, fíjense que tenemos coordenadas, restricciones que serían los apoyos, resortes, cargas. Bueno, nos posicionamos en la primera, que es de coordenadas. ¿Sí? Y nuestra primer coordenada, que sería, si tienen el enunciado ahí del trabajo práctico o lo recuerdan, es un empotramiento, la columna de la izquierda funda en un empotramiento. Vamos a decir arbitrariamente que ese es el 00. ¿Sí? Entonces, arbitrariamente decimos que este es nuestro cero. Oh, esto pasa. A ver, parece.
Perdón, ¿eh? Parece. Me estaba respondiendo el teclado. A ver si ahora podemos compartir mejor. Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, para esta coordenada de aquí, ¿sí? Esta coordenada de aquí, dijimos que era el 0, 0. Bien. Entonces, ahora vamos a empezar. Por supuesto que podríamos esta otra decir que es la coordenada 840, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir utilizando, aprendiendo a utilizar herramientas, ¿sí? Entonces, fíjense cuando deselecciono, ahora está seleccionado ese punto. Si yo hago clic en cualquier lado de la pantalla, lo voy a estar deseleccionando y fíjense que se apagan, digamos, las coordenadas y queda el punto en gris, ¿sí? Ahí está deseleccionado. Yo lo selecciono y voy a esta herramienta que tengo abajo a la izquierda, que es copiar, copiar nudos, ¿sí? Y entonces yo voy a copiar, acá tengo que cargar a qué distancia lo voy a copiar. Distancia de X, distancia de Y, distancia de Z. Entonces, acá lo voy a copiar a 840 de X, 0 de Y, 0 de Z. Y ahí me lo copió. Y nuevamente lo voy a copiar a 840 de X. Y ahí tengo los tres puntos de mi fundación. Fíjense que después, hacia arriba, tengo 8 metros hacia arriba, o sea, en Y para mi software, tengo tanto este punto como este otro punto. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar a los dos puntos juntos, como en muchísimo software con la tecla de mayúscula, con Shift presionado, hago selecciones múltiples. Voy a la misma herramienta de copiar nudos y ahora copio a 8 metros en Y. 8 metros en Y. Y ahí tengo mis dos extremos de columna, las dos cabezas de columna modeladas. ¿Sí? Ahora, fíjense, el punto central, yo tengo a 450 de altura, tengo un nodo, y acá también tengo otro nodo. Si bien esta columna, digamos, esta barra continúa de punta a punta, acá tengo un nodo. Entonces, en estos dos nodos tengo a 450 de altura un punto. Selecciono los dos, de vuelta copie, 450 de altura, tengo los otros dos nudos. ¿Sí? Fíjense, en la parte central yo tengo desde este punto 8 metros para arriba y cuánto más. Esta distancia que acá me está marcando en 80 centímetros es la distancia en horizontal entre este punto y el extremo de la cumbrera. O sea que yo a este punto estoy en 8 metros 80, ¿verdad? ¿Me siguen hasta acá? Es la coordenada de este punto central. ¿Estamos de acuerdo que es a 8 metros 80 de altura? Porque 8 metros tengo hasta acá y 80 centímetros es la inclinación que tengo hasta mi cumbrera, ¿sí? Bueno, pongámosle que sí, porque no escucho nada. Entonces, selecciono el punto central, voy a copiar y a 8 metros 40 en Y.
tengo mi punto central del cordón inferior. Y luego, si selecciono este y este, y a los tres los copio 1,50 para arriba, 1,50 es esta cota, digamos, la altura de mi viga reticulada, voy a tener estos tres puntos singulares, que son los tres puntos para los quiebres de mi cordón superior de la reticulada. Entonces, selecciono estos tres puntos, voy a copiar 1,50 hacia arriba y tengo los puntos, digamos, de quiebre, los puntos extremos de mi viga reticulada. Me estaría faltando como punto extremo, después me van a estar faltando todos estos intermedios, por supuesto, pero como punto extremo me estaría faltando este punto que está 1,50 a la derecha de este punto que esta coordenada que ya habíamos modelado. La coordenada que les estoy marcando es esta que ya está modelada, es esta coordenada que les marco acá, copiamos y eso era 1,50 m en X. ¿Sí? 1,50 m en X. Ahí tenemos todos nuestros puntos singulares modelados. Acá tenemos una serie de herramientas de selección. Vamos a ir viéndolas en la medida que las necesitemos. ¿Sí? La más interesante de todas es esta de aquí, ¿sí? Que selecciona todos los elementos. ¿Sí? Ahí seleccionamos todos los elementos. A la derecha, bueno, a la derecha por cómo lo tengo configurado yo, ¿no? Si no, tenemos la vista, digamos, nuestro, lo que vamos a estar viendo, la barra de herramientas, lo que queremos ver, pero como lo tengo configurado yo, está acá a la derecha, fíjense que tenemos cliqueado que me muestre las coordenadas. Al principio que te muestre las coordenadas es cómodo, después empieza a ensuciar la pantalla. Entonces vamos a deseleccionar que nos muestre las coordenadas. Ahora tenemos que empezar a unir nodos, ¿sí? Formando barras. Para eso vamos a ir a la solapa miembros, ¿sí? La segunda solapa. ¿Sí? Antes estábamos en la solapa nudos, ahora vamos a la solapa miembros, ¿sí? Y vamos a ir al primer icono, que es conectividades y descripciones, ¿sí? Siempre en esta parte lo que conviene eh, para ir preparando todo lo que es nuestro modelo, para tener que ir corrigiéndolo lo menos posible, ya ir modelándolo tal como lo queremos. Recuerden la forma de las coordenadas locales, ¿sí? No sé si se acuerdan que en barras verticales, por ejemplo, una columna, nuestros ejes locales son estos, ¿no? En barras horizontales, nuestros ejes locales son estos. En una barra inclinada hacia un lado, el eje local va a ser este. Y en una barra inclinada hacia el otro lado, el eje local es este. O sea, el eje Z, salvo que sea en una barra vertical, salvo que sea en una barra vertical, todos estos son Z, ¿no? Este Z, este Z, este Z y este Z. O sea, el eje que coincide, el eje local que coincide con el eje de la barra es el eje Z.
y salvo en las barras verticales, en donde el eje Z es vertical, porque coincide con el eje de la barra, en todo el resto de las barras el eje va de derecha a izquierda, ¿sí? O sea, en este tipo de barra, el eje vertical, el eje Z positivo va de derecha a izquierda, ¿sí? Y, o sea, en este caso, hacia abajo, pero lo importante es que de derecha a izquierda, y en este caso va hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo importante también es de derecha a izquierda, ¿sí? Esa es la, la concepción, digamos, de la convención de, de cómo poner los ejes locales. Entonces, recordando esto, vamos a borrar. Vamos a borrar. Recordando esto y sabiendo que el eje uno en este caso es el eje local, digamos, el eje uno va a ir desde el primer punto seleccionado al segundo punto seleccionado, o sea, yo tengo que seleccionar dos puntos de mi barra y después genero la conectividad. Si yo primero selecciono este punto y después selecciono este otro, mi barra va a ir hacia arriba. ¿Sí? Fíjense, el eje local, ¿ven? El eje uno va hacia arriba. ¿Sí? Si yo primero selecciono este punto y luego este otro y genero la barra, mi eje va hacia abajo. Y eso es lo que tenemos que hacer, ya pensando para después no tener que andar acomodando ejes. Digo, bueno, siempre que tengamos una barra vertical, bueno, primero entonces seleccionemos el nudo de arriba, ¿sí? Entonces primero seleccionamos los nudos de arriba y luego eh, el, el nudo de abajo. Lo mismo en las barras horizontales, ¿sí? Sabemos que el eje Z va de derecha a izquierda, entonces primero los nodos que están a la derecha y después los que están a la izquierda, para toquetear lo menos posible, ¿sí? Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Bien, hasta ahí estamos. Ahora, nosotros tenemos que generar, fíjense, a partir de esta barra, estos dos nodos que tienen esta barra, en realidad yo tengo que generar uno, 2, 3, 4, 5 nodos intermedios. ¿Sí? Bueno, y tengo la herramienta, acá, tengo la herramienta que es en la solapa nudos, en la parte de coordenadas, aquí abajo, el segundo icono, nosotros habíamos estado trabajando con el primer icono, que era copiar nudos. El segundo nudo es generación lineal de nudos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener los dos nudos seleccionados, ¿sí? Y vamos a decirle cuántos nudos adicionales equitativamente distribuidos vamos a generar. Y en este caso habíamos dicho que eran cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, ahí tenemos los cinco nudos generados intermedios. Lo mismo con todos, con los otros, eh, con el otro par de nudos, digamos, de cordón superior e inferior, de izquierda y de derecha, generamos esos nudos intermedios. Ahora bien, fíjense, ¿sí? Fíjense, Una consulta. sí. Ahí, si nosotros necesitaríamos que no sean de toda distancia iguales, ¿se puede ir dando de a uno? Sí, tendrías que hacer la cuenta para ver cuál es la coordenada exacta para que te queden alineados.
Ah, ok. Por supuesto que Si no se pone podés hacerlo, equidistante. Ah, ok, ok. ¿sí? Si no tenés después otra herramienta, aprovechamos y la vemos ahora. Voy a generar un par de nudos extra. Vamos a generar un par de nudos extra. Por ejemplo, acá en 1,0, ahí generamos un nudo extra. Otro en 2,0 y otro, digamos que en 3-1. Vamos. Después lo borramos. Voy a generar una barra entre estos dos, una barra entre estos dos, otra barra ahí y otra barra acá. ¿Sí? Y lo que quiero hacer es, yo quiero que este nudo quede alineado en una, digamos, a 1 metro de X, ¿sí? Pero alineado en esta recta de acción que une estos dos puntos, ¿sí? Entonces, lo que voy Sí, a sí. hacer, sí. Ah, no, pensé que me estaba hablando. Lo que voy a hacer es utilizar esta herramienta, este cuarto icono, uno, dos, tres, cuatro, quinto icono de la solapa nudos y coordenadas, ¿sí? Entonces voy a seleccionar las tres coordenadas, los tres nodos, y lo voy a alinear. Y fíjense lo que pasó, ¿sí? ¿Lo vieron todos? Tengo los tres puntos seleccionados, voy a este icono y estoy respetando, Se bajó. claro, se alineó, ¿ves? Fíjense lo que pasa con el punto, a ver, vamos a ver qué número es, con el nodo 34. Fíjense en acá lo que pasa con el nodo 34, ¿sí? Respeta la distancia de X y corrige Y, y ahí se alinea, ¿sí? Ahí se alinea. Entonces, por ahí es una buena herramienta en algún caso en donde no tenés definido, digamos, como cualquier recta la podés definir con dos puntos, vos podés definir el punto de X y después con esta herramienta, bueno, que Y se alinee y Y se va a alinear en lo que corresponda a esa recta, ¿sí? Eso es una muy buena herramienta también para el caso en donde eventualmente no conozcamos el, digamos, los puntos estos de... Vamos a borrar estos tres. Eh, Ahí está. Bueno, entonces fíjense cómo ahora la estructura quedó, pero no sé si se dan cuenta que tengo una barra para estas 6 segmentos. Acá también tengo una barra y hay un nudo intermedio. Entonces,
seleccionamos todo y lo que tenemos que ir a hacer, tenemos que segmentar nuestras barras. Entonces tenemos una herramienta, ¿sí? Que está acá en la solapa de herramientas, tools, generación de datos, ¿sí? Y fíjense que dice segmentar los elementos seleccionados, ¿sí? Y si no, es este icono, el que parece el icono de América TV, ¿sí? Bueno, y ahí nos va a preguntar si en los elementos seleccionados, en todo el modelo, con qué tolerancia, digamos, eso a esta altura del partido todavía no nos interesa, digamos, tiene que ver con, con el tamaño de la malla del elemento finito, pero bueno, a esta altura todavía no nos interesa. El tema es que nos está preguntando básicamente, concentrémonos en esta parte de acá arriba, es si segmentamos todo el modelo o solamente segmentamos lo que tenemos seleccionado. En nuestro caso es lo mismo porque tenemos seleccionado todo el modelo. Pero bueno, y ahí fíjense que ahora sí, cada vez que yo haga clic, ¿se acuerdan que antes teníamos una sola barra que iba del nodo central hasta el nodo extremo y ahora sí tenemos distintas barras? Bueno, se va arrimando a nuestro modelo. Ahora nos quedan las, las montantes, digamos que son las barras verticales de mi reticulado, y las diagonales, que son las barras diagonales de mi reticulado. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar todos estos nodos y vamos a utilizar una herramienta que también está en la solapa de miembros y en la solapa de conectividad, pero es el segundo. El primero era el que utilizamos al principio, la conectividad de los nodos seleccionados, y ahora vamos a utilizar una herramienta que lo que hace es conectar alternadamente los nodos. O sea, me va a conectar. Yo tengo todos los nodos seleccionados. Me va a conectar este con este. Bien. Pero no me va a conectar este con este. Me va a conectar este con este, pero no este con este. O sea, ¿qué va a ser? Todas las barras verticales, que es lo que yo quiero. ¿Sí? Porque si no me estaría conectando este con este y este con este. Vamos a utilizar la otra herramienta. ¿Sí? Si yo utilizo esta herramienta, ¿ven lo que hacen? O sea, me conecta este con este, digamos. Y yo esto no es lo que quiero. Yo quiero todas las verticales. Entonces, una sí y otra no. Una sí y otra no. Es esto que tenemos aquí. Y acá vamos a aprovechar otro, digamos, dentro de lo que es la conectividad, hay algo que es muy interesante, que es la parte de descripción, que en este momento que lo que yo tengo seleccionado son todas las barras verticales de mi reticulado, ¿sí? Voy a aprovechar y voy a ponerle nombre. Habíamos dicho que las llamamos montantes, ¿sí? Y con esta doble flechita pasamos esto que cargamos a todo lo que tenemos seleccionado. ¿Sí? Vamos a apagar el nombre para que no me ensucie. Y ya tenemos eh, todas las montantes modeladas. Ahora tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Pero con las diagonales. Entonces yo selecciono esta y esta. Y después esta y esta. Y esta y esta. Y esta y esta. Y esta y esta, y esta y esta. De vuelta, si utilizara el primer icono, me estaría también repitiendo la barra vertical, porque me va a generar este y después este y después este y después este. Entonces, de vuelta tengo que volver a usar la generación alternada, en donde me genere uno sí y otro no. ¿Sí? Uno sí y otro no. Aprovechando que también tengo seleccionados estas barras,
vamos a ponerle el nombre diagonal y podemos aclararle también que es la diagonal de la parte izquierda. Lo hacemos extensivo a todo lo que tenemos seleccionado. Y hacemos lo mismo con la parte derecha. Seleccionamos todos los nodos, seleccionamos todos los nodos y hacemos la generación alternada. ¿Sí? Y una vez que los tenemos, ya lo tenemos acá, aprovechamos y vamos a la descripción, diagonal derecha. Bien. Y ahí los tenemos todos descriptos. Para completar las descripciones podemos seleccionar todo lo que sería nuestro cordón superior y cargar en la descripción, cordón superior. Seleccionamos todo nuestro cordón inferior y para ser absolutamente originales le ponemos cordón inferior. Seleccionamos lo que son barras horizontales y le podemos poner viga o losa o en este caso viga podría estar bien. Y todo lo que son las barras verticales menos las montantes, o sea, lo que son columnas, le ponemos columna. Y ahí tenemos ya toda nuestra estructura con la descripción. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, hay una herramienta que es muy práctica, muy útil, que es la de la selección selectiva, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces nosotros vamos a seleccionar un tipo de elemento, por ejemplo, montante, y vamos a ir acá, ¿sí? Seleccionar por grupo de diseño, ¿sí? Hacemos clic ahí y me va a seleccionar todos los elementos que tengan la misma descripción, básicamente, ¿sí? Si yo seleccioné una montante, hago clic ahí, me selecciona todas las montantes. Si yo seleccioné una diagonal izquierda, me selecciona todas las diagonales izquierdas. Si seleccioné dos elementos de grupos distintos y hago clic ahí, por supuesto me selecciona todos los elementos de esos dos grupos sumados, ¿sí? Y esto es muy útil a la hora de chequear diseños, chequear, no sé, secciones. En general, lo que tendemos es a todo grupo de elementos dimensionarlos con, con la misma escuadría. Entonces, por ejemplo, en las diagonales, en general vamos a agarrar la diagonal más solicitada, vamos a dimensionar la sección para esa solicitación máxima que tiene, que va a ser la diagonal más solicitada, y después todas las diagonales, para evitar errores de obra, las vamos a dimensionar con el mismo, con la misma escuadría, ¿sí? Si la barra más solicitada me dio un perfil ángulo de 2,5 por 2,5 de, no sé, de 3/8, bueno, todas las diagonales van a tener la misma escuadría. Independientemente, por supuesto, que por ahí una está más solicitada que otra para evitar errores de obra. ¿Sí? Para ese tipo de cuestiones, esta herramienta es muy útil. Lo que nos queda para terminar de modelar es chequear las coordenadas locales, que es muy importante chequear las coordenadas locales, y después modelar lo que es el tipo de material, la sección y las fundaciones, o el tipo de, no las fundaciones, sino el tipo de apoyo, ¿sí? Si es un apoyo móvil, un apoyo fijo, un empotramiento. Entonces vamos a empezar dimensionando los apoyos. Seleccionamos el empotramiento, vamos a nudos, y ahí nudo en la segunda solapa, donde son restricciones, ¿sí? Fíjense, podemos utilizar esta solapa de acá abajo. Yo no la recomiendo, y menos en esta altura de,
del curso, porque esto es un software que trabaja en 3D, ¿sí? Nosotros ahora lo estamos usando plano, pero es un software que trabaja en 3D. Cuando yo pongo el empotramiento, es un empotramiento en el espacio, con lo cual van a tener, si bien en este caso nosotros no vamos a tener ninguna carga en el eje Z, digamos, ¿no? Cargas que entren o salgan del plano de la pantalla. eh, pero bueno, si yo marco este empotramiento, también voy a estar empotrando en el sentido Z y por ahí hay una redundancia, nos va a salir un mensajito, no de un error, pero sí de algún warning, digamos, de algún aviso que nos va a estar diciendo, tenés restricciones en un sentido en donde no tenés fuerza, revisá a ver si te equivocaste de algo. O sea, no nos marca un error, nos dice che, ojo, revisá, porque vos estás teniendo un apoyo en un sentido en donde no tenés fuerza. ¿No será que te olvidaste de poner la fuerza? Y a veces, si no estamos muy cancheros, cuando empiezan a salir esos avisos, no son errores, son warnings, son avisos, a veces no entendemos bien de qué se trata y empezamos a patinar. Por eso yo, a esta altura, no les recomiendo usar esta parte de abajo, sino a usar las restricciones. Si es un empotramiento, tenemos restringido desplazamientos en X, desplazamientos en Y y rotaciones en Z. ¿Sí? Esto, T son traslaciones en X, traslaciones en Y, traslaciones en Z, rotaciones en X, rotaciones en Y, rotaciones en Z. Entonces, para nosotros, nuestro empotramiento bidimensional de dos dimensiones es restricción en X, restricción en Y, restricción a la rotación en Z. Eso para nosotros es un empotramiento. De la misma forma, tenemos que modelar estos dos apoyos fijos que son restricción en X, restricción en Y en ambos nodos. ¿Sí? Y ahí queda modelado nuestros, digamos, reacciones de vínculo, nuestros apoyos, no reacciones de vínculo, nuestros apoyos. Lo que nos va a quedar es modelar, por un lado, las secciones y el material. Nos va a quedar chequear los ejes locales y nos va a quedar modelar las articulaciones. Por ahora todo esto está, digamos, empotrado. O sea, esto no es un reticulado porque para hacer un reticulado cada nudo tiene que estar articulado. Acá todavía no está articulado. Ya vamos a ver cómo hacemos para que se articule. Lo primero que vamos a modelar van a ser secciones y materiales. Entonces, elegimos de a una barra o por grupo y vamos a modelar en la solapa miembros, vamos al segundo icono que es secciones y ahí vamos a elegir. ¿Sí? Tenemos toda una batería de secciones, ¿sí? Compuestas, por ejemplo, estos son dos UPN, tenemos secciones de madera, secciones, por supuesto, más secciones compuestas, tenemos vigas de hormigón, eh, mm, todo tipo de estas vigas de madera, ¿sí? Secciones así medio raras, formando con dos perfiles ángulo, y las que le dije hoy que se podían generar desde acá de la base de datos de materiales que ustedes pueden generar o editar distintas secciones o incluso la sección genérica que le cargaban el módulo de inercia, ¿se acuerdan? El momento de inercia, perdón. Eh, Ahora bien, todo esto es para cuando ustedes estén realmente diseñando y dimensionando esta estructura.
Como por ahora lo único que nos interesa es determinar las solicitaciones y este tipo de estructuras, a propósito, lo estamos haciendo isostático, porque podría bien ser hiperestático. De hecho, en la realidad, estos empotramientos, estas bases difícilmente sean apoyos móviles, apoyos fijos. Seguramente sean empotramientos, y si todo esto es un empotramiento, este, eh, esta- este pórtico ya es un hiperestático, con lo cual, en teoría, escaparía a este curso, lo estamos haciendo isostático a propósito. Si el pórtico es isostático, da lo mismo cualquier sección, ¿sí? Porque nos va a dar la misma solicitación, ya sea la sección sea de un redondo de 1 pulgada o sea de un doblete de 40 centímetros de altura de alma. Si la estructura es isostática, la solicitación va a ser la misma. Por supuesto, mientras no consideremos el peso propio de la estructura. Si consideramos el peso propio de la estructura, por supuesto que no va a dar lo mismo, porque el estado de carga va a ser distinto, ¿sí? Un redondo de media pulgada de diámetro prácticamente no tiene peso propio, y si estamos hablando de un doble T de 40 centímetros de altura, puede estar pesando, no sé, 300 kilos por metro. ¿Sí? Pero salvo esa consideración del peso propio, la estructura, independientemente de la sección, si es isostática, da lo mismo, tiene la misma solicitación. Entonces, para nuestro caso, vamos a dimensionar con la misma sección a toda la estructura. ¿Sí? Si esto, les repito, si fuera un caso real, tomaríamos las columnas y por ahí las columnas las haríamos de 2 UPN, tomaríamos el cordón inferior y por ahí el cordón inferior va a ser con un IPN, los diagonales serían perfiles ángulo, probablemente, pero bueno, como es isostático, vamos a tomar toda la estructura y vamos a ponerle un redondo de cualquier dimensión. Con esta doble flecha, le ponemos la misma sección a todo lo que teníamos seleccionado, que en este caso es toda la estructura. Apagamos simplemente para que no ensucie el dibujo, ¿sí? No, no es que ahí apagamos secciones y materiales. Y hacemos lo mismo con el material. Es el tercer icono. Vamos a materiales y ahí tenemos el hormigón, digamos, el concreto reforzado, el acero, eh, mampostería, digamos, hay una biblioteca de materiales. En particular en acero hay uno que es muy interesante, que este que le decía yo, que es un acero A36, que es el habitual, pero este no tiene en cuenta el peso. ¿Ven? Que dice sin considerar el peso, ¿sí? O el peso perdido. Bueno, acá no considera el peso propio, ¿sí? Porque se supone que frente a las cargas que va a resistir, el peso propio es insignificante, ¿sí? Eso es lo que suele suceder en este tipo de estructuras livianas de naves industriales que están hechas con reticulados y demás. El peso propio suele ser insignificante al lado de las cargas para las que están diseñadas. Nos queda ahora empezar a chequear las coordenadas locales. Para eso, de vuelta vamos a usar mi selección por tipo de diseño y vamos a ver, ¿sí?, las coordenadas locales. Vemos que el 1 está en coincidencia con el eje Z y está bien alineado, ¿sí? El eje 2 vendría a ser lo que para nosotros es el eje Y, está bien, y el eje 3 es el eje X y también está
está bien, ¿sí? Con lo cual, todo lo que es columna está bien. Seleccionamos lo que es viga. Fíjense lo que es viga, el eje Z está bien, o el eje uno, ¿no? Para nosotros el eje Z está bien, pero el eje Y está al revés. Entonces acá tenemos esta herramienta dentro de lo que es la solapa de ejes locales. Tenemos esta herramienta que es gira 90 grados, ¿sí? Alrededor, digamos, los ejes 2 y 3, mantiene el uno y gira el 2 y el 3, ¿sí? Y lo tenemos que girar hasta que el eje 2 quede hacia abajo tal como nos queda, tiene que quedar a nosotros. Fíjense que acá el que debería ser el eje 2 es el eje 3, ¿sí? Entonces tenemos que darle otra más. Y ahí quedó bien, ¿sí? Ahí quedó bien. Vamos a seleccionar cordón inferior y tenemos lo mismo. Fíjense, el eje uno está bien, pero el eje 2 mira para arriba. Entonces lo giramos hasta que quede bien. Y ahí quedan todos los ejes 2 para abajo. Perfecto. De vuelta lo mismo. El eje uno está bien, el eje 2 está para arriba. Lo giramos hasta que el eje 2 quede para abajo. Acá el que tenemos abajo, el 3 otra vez. Y ahí tenemos el eje 2. Y ahora, Profe, sí, ahí digamos, el eje 2 y el 3, ¿cómo los identificamos que es el Z y el X? Porque eh, ahí veo que el Z siempre el es el X es 1. rojo. El El Z Z, siempre es el uno. Y sí, el 2 tiene que ser el Y el 3 tiene que ser el X. Con lo cual vos tenés que girar, tenés que hacer clic acá en este icono de girar a 90 grados hasta que el eje 2 te quede como nos tiene que quedar a nosotros el eje Y. Recordá que para nosotros esto es Z, esto es Y y el X es este saliente. ¿Sí? Entonces, el 2 tiene que quedar hacia abajo como el I, ¿sí? bien, buenísimo, profe. Gracias. De nada. Entonces, lo mismo acá, ¿ves? Nosotros cuando recién le seleccionamos, el 2 estaba para arriba. Entonces tenemos que girarlo hasta que el 2 quede hacia abajo como corresponde al eje Y. Lo mismo acá, ¿sí? Estaba para arriba, lo giramos. Vamos a chequear lo que es la montante, las montantes. Fíjate que acá hay un temita, no sé si fue por que lo seleccionamos primero o qué fue lo que pasó, que tenemos estos están bien, ¿sí? Vamos a seleccionar todas las montantes y deseleccionar estos dos que nos quedan, nos quedan mal. Si mantenemos mayúscula apretado, uno que está seleccionado lo deseleccionamos. Este otro también, ¿ven? Que está mal. Entonces, empezamos chequeando lo que está bien. Todo esto que tengo seleccionado está bien, ¿sí? ¿Ven? El uno para abajo, que es el Z, y el 2 en coincidencia con lo que sería nuestro, nuestro eje Y, ¿sí? Entonces, vamos a ir seleccionando estos que vimos que estaban mal, que son los dos extremos y el central. Fíjense que en los tres casos está pasando algo parecido, que es que el eje Z, en este caso para nosotros es el eje uno, está para arriba en vez de estar hacia abajo. Esto, el eje uno no lo vamos a solucionar con estas herramientas de rotar ejes, porque fíjense que acá podemos seleccionar rotar eje 2, o sea, rotar alrededor del eje 2 o rotar alrededor del eje 3, ¿sí? Pero no vamos a cambiar el eje uno. Lo que tenemos que hacer es, siempre en la solapa de miembros, pero volver al primer icono que era conectividad, y ahí tenemos una herramienta que está
primera, pero en el segundo renglón, o sea que está acá, que invierte la dirección del miembro. ¿Sí? Fíjense, nuestro miembro acá, nuestra barra va de abajo hacia arriba, en los tres casos va de abajo hacia arriba. Lo que tenemos que hacer es invertir la dirección. Entonces, con esta herramienta, este que dice más menos, ¿sí? Invertimos la dirección. Y ahora chequeamos y vemos que efectivamente el eje uno va hacia abajo y chequeamos el eje 2. En este caso ya nos dio bien, podría habernos dado mal y en todo caso tendríamos que usar esta herramienta para solucionarlo. Y acá ya vemos que todas nuestras montantes ahora están bien con sus ejes locales. Chequeamos la diagonal y fíjense que la diagonal, de vuelta, el eje uno debería ir de derecha a izquierda, con lo cual tenemos que cambiar la dirección del eje uno. Vamos a miembros, la primer solapa de conectividad y le cambiamos la dirección. Volvemos a chequear. El uno ahora ya está bien. El eje 2 da para arriba, nos tendría que dar para abajo. Giramos hasta que el eje 2 da para abajo. Hacemos lo mismo con las diagonales que están a la derecha, seleccionamos todas las diagonales, chequeamos que el eje uno está bien, pero el eje 2 está mal. Ahora no tenemos que cambiar la dirección del eje uno, pero sí hay que rotar los ejes locales. Rotamos hasta que el eje 2 queda en coincidencia con lo que sería nuestro eje Y. Y estamos. Volvemos a chequear todo. Las columnas estamos todas bien. Las vigas estamos bien. Cordón inferior, estamos bien. Cordón superior, estamos bien. Montantes, estamos bien. Diagonales del lado izquierdo, estamos bien. Y diagonales del lado derecho, estamos bien. Ok, estamos bien en todas eh, en todo lo que es ejes locales. Nos queda ahora por último modelar las articulaciones, ¿sí? Entonces, no sé si se acuerdan, en todo reticulado tienen que estar articuladas todos los nudos. Para que un nudo esté correctamente articulado, tiene que tener la misma cantidad de articulaciones que de barras menos uno. ¿Qué quiere decir esto? Si en este nudo, en este nudo, llegan una, dos, tres, cuatro barras, yo tengo que tener tres articulaciones. Para que este nudo esté correctamente articulado, tengo que tener tres articulaciones. ¿Sí? Si tengo cuatro articulaciones, no me va a tirar un error, me va a tirar un warning. No es un problema, ¿sí? Pero para ser estrictamente correcto, académicamente correcto, si a mi nudo le llegan tres barras, tengo que tener dos articulaciones. Si le llegan cinco barras, tengo que tener cuatro articulaciones. ¿Sí? Una articulación menos que la cantidad de barras que le llegan. Entonces, para, para modelar, eh, mm, para modelar las articulaciones, vamos a seleccionar, a seleccionar todas las diagonales, ¿sí? Y vamos a ir a la solapa miembros. Acá hay un icono que es articulaciones, justamente. Es uno 2 3 4 5 6 7, la séptima solapita, ¿sí? Y que es el articulaciones, ¿sí? JM3 es la articulación que está en el inicio de la barra. Recuerden que
para el software el inicio de la barra es, digamos, donde le marcamos el inicio, digamos, para esta barra el inicio va a ser este y el final va a ser este otro, porque el eje uno va de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, el JM3 y el KM3, digamos, el JM3 es la articulación que libera el momento en 3, ¿sí? El momento en X sería, para nosotros el momento en X, ¿sí? O sea, la articulación propia que conocemos siempre nosotros, ¿sí? Para nosotros, la articulación que libera el momento en X. Acá, la articulación que libera el momento en 3. Y J es el inicial y K es el final, ¿sí? Entonces, marcamos una articulación al principio y otra articulación al final. Y estas dos, con esta doble flecha, la pasamos a todo lo que tenemos seleccionado, ¿sí? Esta la pasamos a todo lo que tenemos seleccionado. Bien. Hacemos lo mismo con el cordón superior y con el cordón inferior. Seleccionamos todo el cordón y le marcamos articulaciones en todos los nodos. Fíjense, ahora vamos a estar seleccionando lo que ya tenemos seleccionado, más las diagonales y los montantes, o sea, todo nuestro reticulado. Y vamos a chequear. Vamos a chequear el reticulado, ¿no? Después vamos a ver estas dos columnas. Aquí donde tenemos tres barras, tenemos dos articulaciones. Acá tenemos una, dos, tres, cuatro barras, tres articulaciones. Una, dos, tres, cuatro barras, tres articulaciones. Una, dos, tres, cuatro barras, tres articulaciones y así seguimos. Acá tenemos tres barras, dos articulaciones. Y acá tenemos cinco barras, cuatro articulaciones. O sea, podríamos decir que estamos bien. Lo que nos queda es, fíjense, relacionado con esta otra, articular la cabeza de esta columna, ojo, la cabeza de la columna, no la viga, pues si articulamos la viga, esta ménsula se nos cae, articular este otro extremo de la viga, ¿sí? Y articular estas dos cabezas de la columna, porque como ven ustedes acá, ¿sí? Acá tenemos una, dos, tres barras y tenemos una sola articulación. Entonces tenemos que articular esta cabeza de la columna, lo mismo que esta otra cabeza de la columna, ¿sí? Entonces, seleccionamos las dos columnas o las dos barras, ¿sí? Y le vamos a tener que poner articulaciones al inicio de la barra, al inicio, porque recuerden cómo es nuestro sistema de ejes local. Para nuestro sistema del eje local, la cabeza superior de la barra es el inicio. Tenemos que poner acá también una articulación en el inicio y en esta viga es una articulación en el final de la viga, una articulación en el K. ¿Sí? Y ahí ya vamos a tener todas las articulaciones modeladas. ¿Sí? De vuelta, apagamos, una vez que chequeamos que está todo bien, apagamos para no ensuciar las articulaciones y los ejes locales. A esta altura es un buen momento para hacer una primer corrida. ¿A qué le llamamos una primer corrida? Hacer un cálculo. ¿Y qué vas a calcular si no le pusiste cargas? No importa, para que me diga que no hay errores geométricos, ¿sí? Que no me diga, no sé, tal barra no está conectada o tenés, no sé, te falta un apoyo en tal lugar. Entonces, vamos a correr el modelo, ¿sí? Y el modelo lo corremos desde procesos, analizamos análisis de proceso F9, ¿sí? Y corremos acá. Tenemos un par de... Ahora, a continuación, vamos a ver la generación de estados de carga y le explico más o menos qué es el estado de carga. Y podemos
Ya el año que viene van a ver qué es esto de esfuerzo de segundo orden, o en este caso es la configuración de análisis P-delta, pero no lo vamos a clicar, digamos, no, para nosotros todavía esto no existe, así que analizamos. Fíjense que acá no nos salió ningún warning. Warning cero, errores cero. Vamos a hacer algo a propósito que nos dé no un error, sino un warning. Vamos a agregarle acá una articulación. ¿Sí? Nos pregunta, che, ¿ya lo analizaste? ¿En serio querés modificarlo? Porque ya lo analizaste. Sí, vamos a analizarlo. ¿Sí? Y fíjense que acá vamos a tener tres barras y tres articulaciones. Y acá también tres barras, tres articulaciones. Cuando lo corramos, no nos va a dar error, nos va a dar error cero, pero nos va a dar un warning. ¿Sí? Eso que nos va a decir, che, tené cuidado, acá puede estar pasando algo. ¿Ven? Dos warning. ¿Sí? No es un error, te permite seguir calculando, pero te dice, revisa que puede ser que te hayas equivocado en algo. ¿Sí? Lo mismo puede ser con cualquier otra cuestión que si bien no representa un error, para el software es una alerta de que algo raro puede haber. Bueno, lo que nos está faltando ahora es la introducción de las cargas. ¿Sí? La introducción de las cargas. Previo a la introducción de las cargas, hay algo que se llama combinación de estados de carga, lo van a ver el año que viene en resistencia de materiales y mucho más en la parte de análisis estructural. Las combinaciones de carga eh, son justamente eh, combinaciones de estados de carga típicos, digamos. Los reglamentos nos establecen como estándares para calcular nuestras estructuras. Y, por ejemplo, nos dicen, son todos cálculos probabilísticos digamos, de la probabilidad de ocurrencia de ciertas situaciones. Entonces nos dicen, por ejemplo, las cargas se dividen entre cargas vivas, cargas muertas, que son los pesos propios, las cargas vivas son las que se mueven, la sobrecarga de uso, por ejemplo, en un aula, la carga viva son los alumnos, ¿sí? En un puente la carga viva son los coches, ¿sí? En un estadio la carga viva es la hinchada. Eh, o en un depósito la carga viva es lo que tengo que depositar, ¿sí? Que un día está y otro día no está. Esos son cargas vivas. Después tenemos cargas de viento, cargas sísmicas, cargas de agua, cargas de empuje de suelo, distintas categorías. Entonces el reglamento, en función de muchos análisis estadísticos, nos dicen, mire, del 100% que usted consideró para la carga viva, usted la va a tener que mayorar en un 30%. Y del 100% de lo que consideró para las cargas muertas, lo va a mayorar en un 60%. Y los va a combinar. Si tiene la carga máxima de viento, las cargas vivas, por ejemplo, las cargas de coches en un puente, no van a alcanzar el 40% mayorado, ¿no? No el 40% de la carga, sino el 40% mayorado, porque con la carga máxima de viento no es esperable que salga toda la gente a pasear en coche. Entonces, son todos cálculos probabilísticos recontra complejos, pero digamos, una vez que el reglamento lo estableció, no hay mayor complejidad. Te dicen, tenés que combinar esto para la mayor carga de viento, o sea, cuando utilizás, no sé, el 1,6 de viento, vas a utilizar 1,2 de carga viva y 1,1 de carga muerta. Y cuando utilices la mayor carga de empuje de suelo, vas a utilizar, y eso, todas esas combinaciones de carga están estipuladas en los reglamentos. Bueno, acá tenemos una herramienta, que es esta que vemos acá, ¿sí? La de creación de estados de carga. Esta
esta eh, signo más que está en verde con esta E que parece un símbolo de estacionamiento abajo, eso es generación de estados de carga. Hay un montón de estados de carga que, que ya vienen por default, ¿sí? Que depende de las librerías, ya en función de los reglamentos que tenés cargados, ya están esas combinaciones, y si no, en función de lo que te dice el reglamento, vas cargando los estados de carga. La que viene por defecto son las cargas muertas, que son las cargas de pesos propios. ¿Sí? Nosotros acá esto lo uso yo para hacer como una pequeña trampita porque el software, no sé si ustedes se dan cuenta, el software trabaja a terna derecha y nosotros en general trabajamos a terna izquierda. Entonces vamos a hacer una trampita para que nuestro diagrama de momento y de corte nos termine arrojando la forma a la cual nosotros estamos habituados a trabajar, ¿sí? O sea, con el momento positivo abajo del eje, ¿sí? El momento positivo del lado de abajo y el momento negativo del lado de arriba, que es una cuestión simplemente de costumbre, ¿sí? Pero eso es una pequeña trampita que vamos a hacer porque el software trabaja a terna derecha. Entonces, en el estado de carga vamos a poner como estado de carga m, que es de momento, igual a -1 del estado de carga muerta. ¿Sí? Le damos OK. Obviamente nos pregunta, ¿estás seguro? Porque ya hiciste el análisis. Y cuando busquemos los resultados, ¿sí? Para corte y momento vamos a buscar el resultado de carga muerta, ¿sí? Este resultado, y cuando busquemos el diagrama de momento vamos a buscar el resultado con el diagrama de este estado de carga que M, que es igual a -1 de la carga muerta, con lo cual nos va a invertir la, la forma del diagrama. Bueno, dicho esto, lo que tenemos que hacer es ir a cargar la estructura. No sé si quieren, hacemos una pausita, no muy larga, de unos 10-15 minutos, preferible terminar antes, y después seguimos, o quieren darle de largo, seguir de largo. Una pausa. Hacemos una pausita, dale, una pausita a ver, son y 25. -20, arrancamos y 40. Dale, dale, profe. Genial, Ok. nos vemos en un rato.